Buenos días, tengan todos hoy, día 2 del mes 10 de 2021. Vamos primeramente, ante hacer apertura de esta locución de ahora, vamos a tener la apertura de recitar de la petición que hicieron los discípulos de Mashiach, de que los enseñase a orar. Y él los enseñó, diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, es el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Vamos a tener una conversación hoy sobre realmente que debemos, cómo debemos estar constituidos. Pablo en el judaísmo, él no estaba constituido conforme al judaísmo, pero que el judaísmo no llevaba la voluntad de Dios, que por esa causa el Señor le llamó hipócritas, porque no estaban cumpliendo con la ley, con los requisitos. Lo hacían por una manera deshonesta, no honrada, no correcta. Y Pablo recibe y acepta cuando él iba por el camino de Damasco a Damasco para apresar a todos, mujeres y hombres, todos los que estén en la secta esa nazarena, como le decían también a los discípulos de Mashiach, para llevárselos presos. Él tenía una influencia, él era como un capitán, era un fariseo grande. Y entonces le aparece el Señor por medio del Espíritu Santo en el camino. Vamos a leer entonces ahí parte de la historia de ese momento, que es correcto en las escrituras, aunque las escrituras del Evangelio de Amachía para acá tiene muchas, bueno, y también de las anteriores, pero con menos acciones contrarias a la palabra de Dios. Pero en el Nuevo Testamento hay muchas contrariedades que la gente no lo entiende porque no escudriñan. A Mashiach, nuestro maestro, mandó a escudriñar las escrituras. Razón tenía, puesto que hay muchas cosas que se dicen y que no son correctas. Y hay muchas cosas que están escritas que son oprobiosas, son indignas, son cosas que no encierran una justicia de Dios, no encierran la ley de Dios, su palabra, que son palabras formadas, traídas de lo mundanal, de las doctrinas, eh, de las cosas que predican los hombres, de las políticas de doctrinas idólatras. Esa es la cosa. Y que eso que se enreda ahí en las escrituras, yo tengo razón de esas cosas. Pero vamos a hablar de la convención de Pablo. Lee ahí en los Hechos, en capítulo 9, la convención de Pablo. Dice así la escritura en el capítulo 9 de Hechos 9. Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes
y mandó de él letras para Damasco a las sinagogas, para que si hallase algunos hombres o mujeres de esta secta, los trajese presos a Jerusalén. Y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él dijo: Yo soy Amashiach, el Mesías, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que te conviene hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas no viendo a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, metiéronle en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces un discípulo en Damasco llamado Ananías, el cual el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama La Derecha, y busca en casa de Judas a un llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora, y ha visto en visión un varón llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima para que reciba la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído a muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene facultad de los príncipes de los sacerdotes de prender a todos los que invocan tu nombre. Y le dijo el Señor: ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le sea menester que padezca por mi nombre. Ananías entonces fue y entró en la casa, y poniéndole las manos encima dijo: Saulo, hermano, el Señor Mashiach, el Mesías, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno de Espíritu Santo. Amén. Y luego le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al punto la vista. Y levantándose, fue bautizado, es decir, sumergido en las aguas, recibió la inmersión. Y como comió, fue confortado. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Amén. Bonito relato de la palabra de Dios de la convención de Pablo. Aquí vemos que él estuvo unos días aprendiendo las palabras que había hablado Amachía, colocándose también en el conocimiento de la verdad que predicaba Amachía, la cual los, los judíos no aceptaban. Y entonces también a ellos, en esta narración dice que le fue enviado a predicar también a los israelitas, para que también entendieran el camino. Yo tengo estas conversaciones hoy en día de muchas cosas que veo contrarias en las escrituras. Por eso es que digo que hay muchas aberraciones escritas que las personas no entienden y que no ponen en tela de juicio las personas que quieren conocer a Mashiach, que quieren ser cristianos, cristianos y el Mesías en español, cristiano como se dice en romano, en la lengua romana, y a Mashiach como se dice en la lengua hebrea. Pero que la cuestión aquí es ver cómo hay que hacer, lo que hay que cumplir
Pablo en esos días fue creciendo, como dice Proverbios 4:18, fue creciendo en el conocimiento que le fue siendo impartido por medio de los discípulos y luego partió. Ya ellos sabían que Pablo era una persona que los perseguía, pero ya recibieron que lo contrario, que había que ser lo contrario, que ya era un hombre que Dios había tomado para su servicio verdadero. Amén, gloria a Dios. Entonces vamos a entrar en eso, vamos a ver que es muy bonito Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Por eso Amén. estuvo unos días allí aprendiendo de los discípulos, perfeccionándose Amén, gloria a Dios. en los conocimientos que instruyó a Mashiach, porque es la palabra de nuestro Padre Celestial, el Todopoderoso. Barejú Baruch Shemo. Amén, bendito su nombre. Yo oigo a las personas conversar sobre el Evangelio porque me gusta estudiar como Mashiach ordenó, examinar, Pablo dijo, examinarlo todo y retener lo bueno. Esto es, ¿de qué se trata? De que hay que ver las escrituras, porque el hombre de pecado, como dice Pablo, en Tesalonicenses, mete la mano. Roma era poderosa y puso el evangelio en muchas formas, a su manera. Y por eso yo digo que hay muchas aberraciones, cosas que Dios no constituyó o que dijo, habló Dios, que son contrarias a su palabra. Dios habló de los sortilegios, son cosas que se usan, que usan las doctrinas de los enemigos de hombres, no mandamientos de Dios. Y Dios dijo, no anden en cuestiones de magias, de ningún sortilegio. Ahí tenemos que cuando hicieron, echaron suerte para tomar a quien los reemplazaría a Judas y Cariote. Entonces, vemos que ahí no hay una presentación como se presentó a Pablo, el Espíritu Santo, a nombre de Amachía. Eso es lo que debemos entender todos, así que es correcto. Ese proceso así de hablar de ese modo que fue constituida la palabra de Dios a través del Espíritu Santo desde el principio, porque este andaba por las aguas por voluntad de Dios. Pablo, Pedro, los apóstoles todos, los profetas todos. Moisés abre el mar, es Dios en Moisés. Amachí abre los ojos, es Dios en Amachía. Todos son hombres. Como hombres tienen que morir. Y muere por la causa que Dios está estableciendo, pero por la causa es completa. Es el conjunto de como hombre tiene que morir también. No sabemos los demás, pero Dios hace con lo suyo, lo que Él quiere y como Él quiera, no como la gente le plazca, que nadie puede ordenar a Dios. Si Dios traspasa a Elías, en la sección de Elías que asciende al cielo y luego no ve la muerte, bueno, eso es una orden de Dios, caballero. Hay que tomar las cosas desde un punto de vista que Dios la determina. Y Pablo fue creciendo así lindamente, como la luz de la aurora, nuevo. Cae el pecado de los ojos desde aquella experiencia que tenía. Son referencias que se las trae. Cuidado con eso. Son profundas. Son ligeramente dichas, pero son profundas. Yo en muchas ocasiones de esto
Facebook que yo Video he y eso. preparado que delante de Dios. ¿Por qué? Porque yo veo las cosas como son, porque yo estudio las escrituras, porque yo observo lo que ha dicho Pablo, porque hay cosas que son observaciones que son correctas y otras que no son correctas. Por eso es que nos manda a observarlo todo y a retener lo bueno. A Mashiach nos orienta a que eh, ha- hagamos el estudio de eso, que escudriñemos, que examinemos, hace que haga las cosas para determinar lo que precisamente corresponde a la voluntad de Dios o a la voluntad del otro padre, que Mashiach dijo: vosotros hijos de vuestro padre el diablo sois, y las obras de vuestro padre queréis hacer. Eso lo dice Pablo cuando lo dice ahí en segunda de Tesalonicenses. Está expresándolo ahí cuando habla en el verso 3, en el verso 9 y en el verso 12 y 13. 11 y 12. 11 y 12. Hay que ver ahí esas cosas que son inducidas por el enemigo de Dios. El enemigo de Dios es el enemigo de nuestras almas, porque nos lleva cautivos por una formación que no es correcta. No se debe discutir la palabra de Dios. No se debe haber disertaciones extrañas. Como son los debates, los litigios, las contiendas acerca de las cosas que están escritas. Yo estaba oyendo recientemente un programa por internet de de uno de dos Apologistas. apologistas, exacto. En una disertación, uno se llama Víctor Manuel Banda y el otro Alexander Escobar. Víctor Manuel Banda acepta que debe de haber sobre una polémica de esta sobre apologísticas, sobre la orientación que ambos tenían, pero diferentemente. El Evangelio puede presentar una cosa diferente de otra. Cuando es pecado, la ley cuando se cumple es buena, pero si no se cumple es mala. Por eso está en el monte Gerizim y el monte Ebal. Está expresado ahí como una parte buena en Gerizim y como una parte mala en Ebal. Tú dejas de hacer esto y entonces estás haciendo otra cosa que no está constituida bien, que no, o no te constituye bien, en el contrario a lo que Dios mandó. Y estas apologías de lucha, entonces uno de ellos tiene que estar bien, aceptar de que hoy haya Apóstoles. apóstoles. Lo situaba Manuel, Víctor Manuel Banda, que sí, que eran que en estos tiempos apóstoles. Y entonces discuten sobre el apóstol Pablo, sobre que él dijo que él era el último de los apóstoles, o si deja de ser, ahí está la segunda escritura. Pero si a Mashiach lo coge, si a Mashiach lo acepta, y el Espíritu Santo lo lleva, todo el conduce ese que he hablado, lo enseña, es un discípulo más, es un apóstol más. Pero yo no puedo decir que porque yo tenga este conocimiento que estoy llevado en las escrituras, de que yo sea un apóstol.
Es que no me considero ni discípulo, me considero creyente, que acepto la palabra de Dios tal y como ella es, pero no estoy en estas apologías de disensión acerca de el fundamento de la palabra de Dios, porque es un criterio que no se debe utilizar, porque el fundamento, si lo estudiamos, como Machía nos manda, y como Pablo mismo dice, entonces como Pedro dice, no somos indoctos, porque lo hacemos correctamente, pero ¿por qué se le llaman indoctos? Porque si usted es un apologista, acepta que hayan apóstoles, y usted es un apologista que no acepta que hayan apóstoles, hay un error ahí, uno de los dos está equivocado. Y eso es fuera de la palabra de Dios. Por eso es que digo que no se debe discutir acerca de la ley. Vamos a leer que no se debe discutir acerca de la ley. Y lo que yo entiendo que se debe de hacer es hacer lo que hizo Pablo. Un hombre que dice, hay un hombre que ayuna, un hombre que ora. ¿Por qué hace esas cosas, Pablo? Porque ya lleva un convertimiento en su mente. Y luego viene la confirmación. Lee ahí, no es primera de Timoteo. Primera de Timoteo, no me acuerdo, a ver, qué número, sí, de 1 al, 1:4. no, creo que es al 9, al 8. Esa Mateo, primera de San Mateo, No, Timoteo. digo, de Timoteo, primera de Timoteo, efectivamente. Primera de Timoteo, 1, capítulo 1, del verso 4 al verso 8. Ni presten atención a fábulas y genealogías sin términos, que antes engendran cuestiones que la edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el fin del mandamiento es la caridad nacida del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de lo cual, distrayéndose algunos, se apartaron a vanas pláticas, debiendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Sabemos, empero, que la ley es buena si alguno usa de ella legítimamente. Amén. Estas cosas, como les vengo diciendo, hay que observarlas legítimamente. La ley es buena y no se debe desechar, porque si te dice, honra a tu padre y a tu madre, y tú no lo haces, la estás desechando. La salvación, estás desechando la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque si tú cumples con lo que Dios te dice, hay salvación. Eso es una cosa lógica. Y que cualquier persona de estos que discuten las cosas y en vez de estar enfrascado en examinar lo que ellos han estudiado, pueden reprenderse a sí mismos. Conforme dice Pedro, que indoctos, que llevan a las personas demás, enredan a las demás personas, que a la perdición y perdición de sí mismo también. Por eso, si usted en usted mismo, observando bien lo que se dice, usted tiene salvación. La ley es buena, no hay que desecharla. Pero no tenemos que hacer esto, no tenemos que hacer otro. Lo que Dios ordenó, está la Biblia expresando.
En la Biblia se está expresando la palabra de Dios, que la palabra de Dios es ley. Es ley, es la ley de Dios la que hay que obedecer. Y salirse de todos los enredos, no hacer uno de una manera y otro de otra, por ejemplo, ¿no? Discutir los Apologistas. Los apologistas que los discuten. apologistas, discutir sobre el concepto de ser o no ser, que si deben de existir o que no deben de existir. Los años pasados nos demuestran, es decir, que después de tantos años debemos tener el conocimiento de lo que debemos hacer, suponiéndonos de esta manera. Porque sí tenemos la guía del Espíritu Santo, pero muchas veces no se obedece. Tengo una anécdota sobre una iglesia que un director de ella, principal, como le he dicho en otra ocasión, habló siendo él un miembro de la iglesia pentecostal, que es una iglesia que no atina a los mandamientos, a la ley. Irrazonablemente dicen que están bajo la gracia, pero eso es una palabra que no es constitución de Dios. Estar debajo de la gracia o estar en la gracia de Dios significa obediencia a los mandamientos que Amasías nos instruyó. ¿Quieres entrar en la vida?, le dijo al rico. ¿Quieres entrar en la vida? Guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Él le dijo que todo eso guarda, que lo que le expresó el Mesías, le dijo, todo eso guardo yo de mi mocedad, de mi mocedad, ¿qué más me falta? Su corazón era duro. Él pudiendo ser flexible, no regalar lo suyo, pero sí ser flexible, ser dadivoso, ser caritativo, operar la caridad, es una ordenanza de Dios también. Eso es igual que el sacerdote que pasó por el lado que estaba herido de allá en Jericó. Venía de Jericó y estaba herido en el camino. Y el sacerdote le pasó por el lado. ¿Vio? Y vino un levita también. Bien. Y le pasó por el lado y siguió. Y vino uno que según ellos era samaritano, un pecador. Y tuvo compasión de él. Lo montó en la mula, le vendó las heridas, lo llevó al mesón. Allí lo hospedó allí, pagó su contenido y dijo, si algo debiere, cuando yo venga a mi regreso, yo lo pagaré. Esa es la caridad del rico. Al que le habló a Machías fue uno que no hacía la caridad. Le faltó una cosa principal de las ordenanzas de la ley, el amor a tu prójimo. Estos señores que discuten hoy en día no necesitan un nuevo apóstol. Porque le voy a la anécdota que le estoy diciendo por qué. Este señor, lo conozco con su nombre y todo porque Dadillón, me lo he dicho, se apartó de la iglesia hedionista y que algunos hedionistas que puedan oír estos mensajes que yo les estoy dando,
a ellos también, que yo estoy dando, por ejemplo, estoy dando a ellos también. A este señor le dijo el Espíritu Santo que había que guardar la ley. Amén. Gloria a Dios. Ignorar estas palabras es ignorar a Dios, ignorar la Machía, ignorar lo que es correcto. Se constituyó el bando evangélico Gedeón, que dícese guardar la ley. Por ahí vino velozmente el enemigo de nuestras almas y empezó a fraccionar lo que se debe guardar y lo que no se debe guardar de la ley. Eso es obsoleto. Por eso es que todos los que están en el Evangelio hoy en día son obsoletos. No tienen la capacidad de recibir al verdadero Machía. Si no están, como dijo Machía, en los falsos Cristos, en los falsos Machías. Porque son pentecostales, son luteranos, porque son bautistas, porque son adventistas, como todas las expresiones que estoy diciendo. Y ambos lados que están predicando la palabra de Dios, unos con la ley y otros que dicen con la gracia, son las palabras que están en el Apocalipsis de 13:11, parte de ellas, porque tanto en la política unas y otras contrarias con otras están ahí diciendo palabras suaves, lindas y bonitas, pero por medio del dragón, la serpiente antigua. Apocalipsis 13:11. 13:11. Oveja de dos cuernos. Oveja, pero habla como dragón. ¿Qué significa? Los que se visten de oveja y son los lobos vestidos de ovejas. De diferentes maneras dichas, pero es lo mismo. No se puede abandonar ningún punto de la ley de Dios, de su palabra, que es ley. No debe haber disertaciones de contrarias, en litigios, en contienda, porque eso es lo que dice, hay que desecharlas. Hay que desecharlas. Amén. Que están discutiendo Apología, apologísticamente apologísticamente. la palabra. No se debe. Lo que deben de hacer es como hizo el apóstol Pablo, ayunar y orar. Y pueden recibir el Espíritu Santo que les diga, este es el camino. Porque ya el camino está dicho desde la antigüedad, según la palabra de Dios. Buscad la senda antigua y andad por ella. Ese camino, esa senda, a Mashiach la mostró. Guarda los mandamientos, esa es la gracia. Vivimos bajo la gracia, pero no que bajo de qué gracia. Si vivís bajo la gracia, vivís bajo la ley de Dios. No de los hombres, porque la ley, el que vive bajo la ley de los hombres está preso. Son ladrones, hurtadores, robadores, gente extremista y gente
de baja posición no son que los que cumplen con la ley de Dios. Para estar bajo la gracia es obedecer la ley de Dios. Amén. Gloria a Dios. Son dos cosas diferentes. La apología aquí de un señor está nombrando que sí, que debe haber Apóstoles. apóstoles, pero la apología del otro, la palabra es la misma, está mostrando que no debe haber apóstoles. Yo digo que debe de haber apóstoles porque debe de estar en nuestra mente las exhortaciones de Pablo, que es apóstol, en las exhortaciones de Pedro, de Juan, de Santiago, de este, del otro, de los discípulos apóstoles de Amachía. De esta forma sí existen los apóstoles. Pero que haya nuevos apóstoles, es como dice el otro apologista, no es correcto. ¿Y saben por qué no es correcto? Que deben de haber nuevos apóstoles, porque Pablo fue el último de los apóstoles, o sea que fue el que tomó el lugar. Fue el que tomó el lugar de Judas Iscariote y no el que sortearon allí. ¿Por qué motivo digo esto? A ustedes les parece mentira y se pueden asombrar. Pero yo digo la verdad. Porque aquello que se aparente que se dijo allí es una apariencia nombrando a Dios. Pero pueden ver que si viene por un camino de sortilegio, no es de Dios. Si viene por un camino de las doctrinas mundanales, de los credos, esos que no son de Dios, la palabra sortilegio, o la palabra echar suerte, es un sortilegio. Un sortilegio es una magia. En el diccionario, porque yo estudio, señora, hay que estudiar. El diccionario hay veces que meten una ordenanza de algo que no existe tampoco. En la Biblia han puesto cosas que no son reales tampoco. No son verdaderas, no son de la palabra de Dios. Cuando Machía, cuando ya viene a Machía al mundo, ya, que estaba programado, que un hijo no es nacido, el principal su hombre. Anteriormente, es en el capítulo 9 de Isaías, en el 7, te está hablando de que la Virgen parirá un hijo y llamará su nombre Immanuel. Entonces empiezan las falacias, las mentiras, construcciones de cosas, nombrándole cosas que no son. Cuando ya vino ya en Miriam, que le puso Roma a María. Ah, es así. Entonces yo no estoy discutiendo, la palabra de Dios ya está discutida en la misma Biblia, hay discusión en la misma Biblia. Porque cuando nace, según dice la profecía, que estaría 1260 días, 3 años y medio en el desierto, porque es otra condición que está ahí programada. Pero bueno, por arribita digo esto. Y cuando ya viene el tiempo de cumplirse esa profecía en Isaías, de que Dios dijo en Isaías, llega el enemigo y pone fundamento de lo que Dios prohibió en la antigüedad y lo plasman aquí en San Mateo, desde el capítulo 1, desde que se abre el libro del Nuevo Testamento, como le llaman.
que no es así. Es decir, que ya la bestia, como dice San Juan, habían algunos anticristos, no solamente los judíos, como anticristos que negaron al Mesías, porque hubieron israelitas que no negaron al Mesías, incluso de la administración sacerdotal. Pero claro, eso es mejor callarlo, porque hay que favorecer el mal por falsa conciencia espiritual, creyéndose que están bien sirviendo a Dios, porque así lo dice la Escritura también. Creen que están prestando servicio a Dios. Es igual que en las políticas mundanas, que hablan bonito, pero hacen mal. Es igual que la política del comunismo. Es muy linda, expresada en el libro, es muy linda, pero en la práctica es muy enemiga de Dios, es muy enemiga de los demás. No ama a su prójimo, sino a sus conceptos, a su cúpula, como dicen ahora, el dicho ahora, a sus pertenecientes. Y le llaman revolución. Meten la palabra primero revolución, pero no ponen revolución comunista, porque está en la revolución de otros que no son comunistas. Y entonces a eso le dicen enemigos, mientras que los enemigos son ellos, los comunistas, porque no operan conforme dice la doctrina escrita, operan a su manera, se vuelven dictadores a nombre del comunismo, se vuelven dictadores a nombre de democráticos y quieren destruir a los demás. Y cualquier cosa que hayan hecho se la culpan al otro para salir a sus falsos propósitos, como dice la Escritura, el Evangelio. Para hacer ver la falsedad. Entonces, esa cosa que hicieron ahí, de echar suerte sobre para ver a quién le toca el reemplazo. Dicen que oraron y echaron suerte. Usted puede orar y Dios no oírte. Y el enemigo es el que te oye. Y la suerte cae sobre otro discípulo. Pero cuando te está diciendo la Biblia que Pablo, que Saulo, que era enemigo, Dios lo toma. Dios lo toma y lo hace apóstol, lo hace discípulo. Aprende las cosas, como ya le hemos dicho. Y para mí, por el Espíritu Santo, fue tomado como discípulo, como apóstol, como enviado. ¿Por qué? Porque fue enviado a los gentiles y fue enviado a Israel. Con motivo de enseñar la palabra de Dios, enseñar la verdad de Dios, el verdadero Dios, no los dioses que se inventan otros profetas equivocados, otras profesiones de otros pueblos que desde antiguo han tenido dioses falsos. Israel siempre ha mantenido el Dios verdadero. No hay libro más grande, aunque lo quieran poner, porque les da la gana, definitivamente al fin de la historia, van a tener que doblar sus rodillas al verdadero Dios, al que fundó todas las cosas. Porque no hay libro mayor que el que habla toda la verdad y habla de pureza y de impureza. Que el Taná. Que en el Taná está la Torá.
que le llaman, la instrucción de Dios. Pero es que el Taná, la Biblia, es instrucción de Dios. Desde el Génesis, el primer libro de la Biblia, hasta el Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Y a los libros de la Biblia. Ese es el fundamento que debemos seguir. Y no ningún otro que se haga con mucha falta, con muchos defectos. Cosa que Dios no constitucionó. Si uno usa la ley legítimamente, verá esto. Verá esto que es así. La ley, la palabra de Dios, que es ley, si la usa legítimamente. Porque cuando habla el libro, como dije, de San Mateo, ya está hablando ahí de algo contrario a la voluntad de Dios. Usando el asunto de magia, mirando los astros, las estrellas. ¿Han leído ustedes tocante a eso? Son fundamentos mundanales de doctrinas paganas. Echaron suerte sobre la ropa de Amachía. Son actuaciones de gente pagana. En la palabra de Dios no existe casualidades ni nada de eso. Existen positividades. Las cosas que son verdaderas, que son reales. No que no son cosas posibles, sino reales, verdaderas. Por eso son frutos de una lectura, de una composición de lecturas equivocadas. Tiene mucha falacia, mucha torcedura. Las escrituras están torcidas según la profecía. Ese hombre de pecado que dice en Daniel profeta, que dice que lo dice también Pablo. Ya venía levantándose porque los falsos cristos estaban ahí fundamentados de que la mujer traicionó el verdadero fundamento que Dios determina. No comas de ahí que el árbol. Ya entra la maldición del monte Ebal. Se salió de Jerezim, la mujer, porque salió del ordenamiento de Dios. Entonces, ¿desde cuándo viene el anticristo caminando? Entonces le ponen nombre a Dios y toda esa cosa para desbaratar lo que Dios ordena. Dios ordenó, yo soy el que soy, un verbo. Al principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, no. Yo tampoco digo era, porque el enemigo es muy atravesado. El verbo es Dios. Porque dice que el verbo es Dios. Si es Dios, no era Dios. Porque Dios era una cosa pasada. Pertenece al pasado. Y es una cosa presente siempre. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Pertenece al pasado estas palabras, pero es presente en futuro. En pasado, en presente y futuro. Es lo que se dice correctamente. Y es como se entiende, pero está mal escrito. Porque Él es Dios, siempre es Dios. No hay cambio. No hay cambio, Él no cambia. No hay que Dios antiguo, ni Dios moderno, ni que Dios ahora se llama God o God, como dicen los ingleses, a la manera que produzcan los ingleses.
la expresión que se entiende en Israel que es Dios, Elohim, Elohim, que se presenta como mucho más Adonai, Señor. ¿Hay que estar en la ley o no hay que estar en la ley? Estos señores de apologísticos, ¿no? Apologistas. Apologistas. Ajá. Hay veces que yo no sé ni decir la palabra. Estos señores apologistas, lo que deben de hacer lo que hizo Pablo, ayunar, orar, porque esto yo estoy seguro que no lo hacen, porque si lo hicieran, no estuvieran contrarios uno del otro. Porque Pablo le pareció mal que Pedro judaizaba. ¿Qué cosa era judaizar para ese entonces? Era llevarlo a la circuncisión, al mismo bautismo, la tevilá. Entonces, ¿qué? ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Sí existen los apóstoles, claro, Pedro, Juan, Pablo, esos que están ahí nombrados en la Escritura, ellos tienen que anunciarle al mundo la palabra de Dios. ¿Y se la están anunciando o no? La Biblia está escrita que es la palabra, está la palabra de Dios ahí, en el Tanaj, en hebreo, Biblia en español. Y la ponen de acuerdo a los idiomas de otra manera, pero es Biblia, es Tanaj. Es la orientación de Dios para salvación del hombre a través de Amachía. La gente dice Amachía nuestro Salvador, pero cuando se dice nuestra salvación es porque la salvación está en Él, está en Él. Y cuando usted pregunta, cuando usted se pregunta, bueno, está en Él. Entonces, ¿de quién es? Está en Él, sí, pero es de Dios, no es de Amachía. La salvación no es de Moisés, no es de Pablo, no es de Pedro, no es de Cristo. La salvación es de Dios, pero que está en Amachía, está en Pedro, está en cualquiera de los profetas que Dios ha dicho está la salvación. Porque la salvación es continua, porque la salvación es la ley de la verdad, es la gracia. No preguntan qué gracia, pregúntense eso que dicen que están en la gracia, que se pregunten en qué gracia estoy. Porque si está en las ordenanzas esas de que pertenecen a las cosas que son orientadas por el enemigo de Dios, que son sortilegios, son cosas que Dios mandó que no existiera, que no hicieran, que negaran. Entonces son cosas que hay que verlas, que están dichas ahí, sí, pero que el que la haya dicho es una equivocación, pero yo creo más bien que es una equivocación del diablo. Decir que la hicieron los apóstoles. Y aquí, por ejemplo, yo soy cubano, nacido en Cuba, soy de Leví, tradicionado en la forma disimulada que hicieron los antiguos. Que tomaban la presencia de otros nombres disfrazando los nombres hebreos, tanto en la Europa como en América, España, Europa también.
Está la Europa occidental, la Europa oriental, y así. En distintas formas tomaban el nombre, los nombres, pero se saben, se reconocen. Mm. Desgraciadamente hay personas que son de apellido judíos y que más directos y están en narcotráfico, están en otras cosas que no deben de estar. Pero es que el judío es muy extraño, muy ambicioso, es muy ambicioso. Una casa que tienen que vender, que ponerte en alquiler, que deben de ponerte 1000 cheques, te ponen 2000 cheques. Encantada vida, y te van creciendo y te van creciendo los cheques. La casa sigue Alquiler, igual. sí, alquiler. Te van creciendo El alquiler. el alquiler. Te va creciendo. Lo van aumentando. 1500, 1800, 2000. No le ponen 1 millón porque es demasiado. Si no lo ponen también, porque eso es lo que tienen en la mente. La ambición, la codicia. Claro que Dios lo va a quitar todo eso. Amén, gloria. Va a quitar todo eso. Y todos esos sortilegios y nombres, apariciones en el Nuevo Testamento de palabras del enemigo que está ahí involucrado, que ahí, que está dicho que iba a meterse, a decir también que ya la resurrección fue hecha y todas esas cosas. Y a Machías no ha venido. Y presentando a Machías, los falsantes, representando a Machías, los fariseos y los fariseos del pueblo de Israel y los fariseos de los pueblos gentiles, presentando falsos a Machías. ¿Quién lo dijo? Nuestro maestro. Haciendo contrario a lo que se dijo, lo que dicta el Señor en Amachías. Amachías dijo que la doctrina que él tenía no era de él, era del Padre. Y así es como yo lo creo a él. No es que la doctrina es de Amachías, no es que Amachías es Dios, no. Amachías es Dios porque tenía autoridad de Dios. Gloria a Dios. Toda persona que tiene autoridad de alguien. Por eso es que se puso que dice que Satanás es padre también, porque tiene esa autoridad de Satanás, inducidos por él. Está bien dicho eso en la Escritura. Porque hay que escudriñar, hay que buscar en qué palabras están enredados, ¿eh? Están las redes del enemigo. Que no deben de existir profetas hoy, dice el otro apologista. Claro que no, porque son falsos, no son reales, no les habla Dios. El Espíritu Santo le habla a uno no para que uno sea profeta ni para que uno sea, sino Apóstol. para que uno hable lo que está profetizado. No, no, no. El Espíritu Santo, eso es lo que mandó a Machías, Él los enseñará, él les recordará todo lo que yo os he dicho. Amén, gloria a Dios. Entonces, no es que tú vayas a ser profeta, no es que tú vayas a ser Apóstol. apóstol. Eso es una equivocación de iglesias. Cuando dije de Daddy John,
El Espíritu le indica que debe observar las leyes, los mandamientos. El Espíritu no puede decir otra cosa. No puede ser una nueva prédica, porque dice las Escrituras que si un ángel del cielo, dice Pablo, del cielo, no es de los ángeles caídos, no, del cielo, predica otro evangelio que sea diferente al que se ha dado, sea un anatema. Dice que si nosotros mismos dijéramos una cosa que contraria a lo que se ha dicho de andar por el camino antiguo, es anatema. Hay que tener la experiencia de cuando se habla, fundamentada en la característica de lo que Dios ha determinado. No se aprovechan las palabras de Pablo cuando dice que no se debe andar discutiendo, que no se debe eso. Sí, prestando atención a fábulas judaicas, A palabras judaicas y fábulas y todo. fábulas y Contiendas contiendas, fábulas de judíos y fábulas del enemigo de Dios completamente, que está en el mundo. Porque ¿cómo usted puede creer que puede haber profetas ahora y otros en la misma apología creer que no pueden haber profetas ahora, que no pueden haber apóstoles? Porque la palabra en orden de profeta es hablar lo que Dios habló. Pero ningún rabino habla lo que Dios habló, sino lo que otros rabinos han dicho. Y entonces meten a Moisés como rabino y no como profeta. Se desvían del fundamento. Y los llamados cristianos se desvían de Amachía, del verdadero Amachía. Porque no oran, no ayunan de verdad. Hay veces que los ayunos son mentirosos a veces. Porque hay que fundalizarse con el orden que Dios fundalizó. Y eso es lo que yo he ido viendo a través de los años que tengo. He ido creciendo como la luz de la aurora, hasta que ha sido la doctrina del Señor perfecta en mí. Pues la perfección existe, pero no existe en otra cosa más que en la palabra de Dios, para que todos seamos uno. ¿Dónde está esta unidad que, como yo otras veces les he explicado en Facebook? ¿Dónde está la unidad que proclamó a Mashiach? Cuando los adventistas son unos, los hedionistas son otros, los pentecostales, bautistas, luteranos, todo, la etcétera de función que son diferentes unas de otras, creyendo en distintas cosas, contaminados. Sí, el sábado los adventistas. Sí, hacer una sesión en la comida, sí, porque la hizo Dios. Y no ser una sesión en la comida, es decir de lo que creen que dijo Machía, haciendo limpio toda la vianda. Como dicen profanamente, escrituralmente también, porque no se dan cuenta que a Dios lo iban, la palabra de Dios la iban a discutir y a destruir de todas maneras, de todo punto dicho por él, de todo mandamiento, de toda ordenanza de él. Por todo, si él dice yo sé que es él, le metieron Jehová, el enemigo de Dios. El enemigo de Dios ahora toma en orden 4 letras que no son tampoco nombre de Dios. Y sacan Yahweh. Oh, ahora sí. Yahweh. ¿Yahweh de qué? ¿Yahweh de qué? ¿Jesús de qué? Estudien. Zárfense de los lazos del diablo.
Apologistas. Los apologistas. Mi hijo me lo recuerda siempre la frase, Sí, porque la palabra incómoda. la palabra incómoda. Apologistas. Si quieren entrar en razón, hagan lo que hizo Pablo. Me quito toda la esa doctrina que tenía, toda la falacia esa, doctrina judaica, Farisaica, que fariseo. era farisaica, tenía una determinación. Y ese fariseísmo está en discutir la palabra de Dios, su ordenación. ¿Por qué? Porque no comprenden que Dios desde el principio dijo andar por los caminos antiguos. No se puede hacer otra cosa. Y como si usted entra en niveles que son de doctrina pagana, van anotadas en la Biblia por causa de quién. De lo que se dijo en el profeta Daniel 7:25. 7:25. El hombre de pecado, hijo de perdición. ¿Inducido por quién? Dice Pablo, por Satanás, el dragón. En Apocalipsis se dice el dragón. Y como le digo Apocalipsis 13:11, se dice esa bestia de dos cuernos, disfrazada de, de cordero. Disfrazada de cordero, pero al hablar las cosas del diablo es que está hablando el dragón y no el evangelio de Dios. Y eso es lo que hay hoy en día. No se está hablando el evangelio de Dios. Pero nosotros sabemos que el evangelio de Dios dice como los tiempos de Noé. Precisamente por eso es que están así. Yo no le estoy hablando para que el mundo se salve, porque Mashiach dijo, porfiate a entrar por la puerta estrecha, porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que van por él, mas estrechito y angosto es el camino que lleva a la salvación, y pocos son los que van por él. ¿Están entrando por esa puerta? Nada, por la puerta de la perdición, por el camino que le parece ancho. ¿Y que es ancho? Porque conduce muchas cosas diferentes de pecado, muchas cosas que están fuera del contenido de la verdad de Dios. Que Dios tenga misericordia y que esta conversación que les presento sin costarle ni un centavo, pues es gratis, es comprada con gratitud, es gratis, no cuesta nada, nada más que poner atención y obedecer. Y esto solo lo van a hacer los poquitos que están determinados, como dice el Apocalipsis, para ser salvos. Porque antiguamente nada más que fue salvo Noé y su familia, sus 3 hijos y su esposa y sus nueras. Una familia. Pero Dios, por amor y misericordia, quiso incrementar la familia. Y entonces hizo un pueblo. ¿Cuántos pueblos hay? Muchos pueblos. Pero como esos pueblos son de distinta opinión a la de Israel, Dios manda que se ore por Israel, porque eso, incluso en eso, pueden hallar salvación. Porque están
orando por su prójimo. Están atendiendo a su prójimo asediado de sus enemigos. Y aprendan que la tribulación no va a pasar 2 veces, dice la Escritura. No traten de estar esos falsos doctores hablando de tribulación, que Israel va a tener otra tribulación y nada de eso. No va a pasar. En el último tiempo que recoge a su pueblo y lo hace gobernar en Israel, podrán venir 7, 8 ejércitos, 10 ejércitos contra Israel, pero al final van a ser vencidos. Y este es el final. No hay victoria de los enemigos. Hay incursiones hechas por los enemigos, pero ellos no se dan cuenta que ellos no van a hacer nada con eso. No van a vivir más que de fracaso en fracaso. Y cuando más se esfuercen por querer destruir a Israel para que Israel se ponga de acuerdo con la política de ellos, va a ser una cosa determinante. Como Dios hizo allá al salir de Egipto, de la opresión de Egipto, porque al principio no había opresión, pero después hubo opresión por otro señor que desconocía. En Cuba no había comunismo, había un partido, pero no salía. ¿Por qué? Porque en Cuba había mucha gente religiosa. Pero como este vino con mucho engaño, de acuerdo a que te dicen la profecía, le engañan, tiene muchas maneras para engañar. ¿Y al pueblo qué hizo? Si Fidel es comunista, que me pongan en la lista, que estoy de acuerdo con él. Hasta que no pasara esa generación, no iba a haber un despertar en Israel. ¿Qué es lo que es mentira lo que yo digo? ¿Qué sucede con la nueva juventud esa que hay? Es una nueva experiencia. No les da la gana de ser comunistas. ¿Qué pasó con eso, que me pongan a mí en la lista? ¿Qué quiere decir eso? Que esconden las cosas de la creencia que tienen para aceptar a aquellos que no creen, que son ateos. Aceptarlo a ellos. Por eso es que tuvieron que tener tantos años y lo tienen todavía. Y lo tienen todavía. Pero al final no lo van a tener. Porque esta generación que se adujo, se adjudicó el nombramiento ese, tenía que estar fuera de control. Con muy engaño. Martí lo prometió y Fidel lo cumplió. Martí no se ve en las escrituras, en ningún estudio, que Martí haya sido comunista. Cuando se habla del Che, se habla de que es comunista. Cuando se habla de Máximo Gómez, que es otra persona que ayudó a la revolución mambisa, no dice que Máximo Gómez era comunista en ningún momento. Y ni Martí tampoco. Ni Maceo. Ni las Grajales, María, la mamá de los Maceos. Tampoco. Y eso vuelve de nuevo. Como ha de volver de nuevo toda esta situación de la palabra de Dios, que Amachía va a plantar de nuevo. Porque es necesario que el Evangelio sea predicado de nuevo. Se los he dicho muchas veces. Pero no predicar nuevas cosas, sino las mismas del camino antiguo. Porque Dios no se muda. Dios no cambia.
Es el mismo ayer, hoy y Amén, siempre. gloria a Dios. Fundalícense y reconozcan que son culpables y no Dios, de terremotos, de volcanes, de tsunamis, de incendios, de plagas, de castigos, son culpables. Y esta no la manda China, ni viene por Rusia, viene porque Dios la forma por donde Él quiera formarla. La plaga del comunismo lo formó por los males y esas cosas. Y así sucesivamente, por distintas gente y en distintas naciones. Porque Dios es así. Dios hace cumplir sus derechos, los verdaderos. No hay apologistas. 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 No hayan apologistas. No se divorcien. No se lleven contrario. Porque a la hora del juicio de Dios no hay razonamientos, no hay oportunidad de decir, yo estaba equivocado, voy a ser un verdadero apologista. Siempre me confunde la palabra, porque la oí, porque hay muchas palabras que yo no la usamos. No la usamos, se me confunde, pero que la justicia y la verdad de Dios no está confundida. Gloria a Que Dios. Dios los bendiga y puedan los que están llamados a observar que este es el evangelio predicado de Amén. nuevo. Gloria a Dios. Berejeja Adonai Mereja, Yael Adonai Panat Eleja Bejuneja, Isat Adonai Panat Eleja, Beasen Leja Shalom. En la misma senda antigua. Gloria a Dios. Bendígate Dios y te guarde. Ilumine Dios su rostro a ti y haya de ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti, ponga en ti paz. Nombre Mashiach. Amén.